Mi nombre es Marcela, mi vida era un desastre porque estaba marcada por un sufrimiento a través de una gran pérdida y un abuso. Cuando tenía 5 años perdí a mi papá y eso me marcó mucho porque yo vivía triste, a la noche no podía dormir, tenía miedo y dormía con las luces encendidas. Fui creciendo, fui una niña muy rebelde y ahí cuando tenía más o menos entre 7 y 8 años sufrí un abuso del cual me marcó mucho en mi vida. Fui creciendo y cuando fui creciendo, como yo me sentía con un vacío enorme, empecé a involucrarme con mis amistades. Esas malas amistades me llevaron al tema de las adicciones. Yo comencé primero tomando, fumando, hasta probé la marihuana. Lo que hacía yo para llenar el vacío era salir. A veces salía viernes, sábado y domingo, trasnochaba las noches, donde yo me emborrachaba. Tenía problemas espirituales porque sentía que me llamaban, sentía que me tocaban y tenía también problemas porque yo quería tener un novio, formar una familia, casarme, pero todo se me cortaba. Como yo era una persona muy agresiva, era una persona muy celosa, tan agresiva que hasta a veces agarraba a los golpes a la persona que estaba conmigo. Entonces se cortaba todo, hasta que bueno, yo me sentía tan mal, estaba pero tan mal que dije, bueno, voy a buscar ayuda a un lado donde alguien me pueda brindar una ayuda para salir, ¿no?, de esta situación. Entonces yo recorrí a la Casa de los Espíritus. En la Casa de los Espíritus me dijeron que ellos me iban a ayudar, que yo necesitaba una liberación. Ahí fui atormentada con más espíritus, ¿no?, porque ahí me empezaron a agarrar ataques de locura. Yo me daba la cabeza contra la pared, me golpeaba, me arrancaba los pelos. No solamente, antes yo tenía pensamientos de quitarme la vida, pero no, lo que yo tenía ganas era, morir, pero no morir así, sufriendo, digamos, con agonía, sino yo quería morirme así de una, digamos. Empecé a tener dolores de cabeza constante, tenía hemorragias, tenía problemas en la columna, donde fui a los médicos y los médicos me hicieron radiografía, resonancia magnética y no me encontraban la causa de mi problema, ¿no? Tomaba pastillas, pero nada calmaba el problema que tenía en la salud. Bueno, hasta que yo estuve de novia con una persona, estuve como 8 años de novia y ahí él me dice que me deja y que se iba a casar con otra persona. Ahí fue, para mí fue lo peor de todo, lo peor que me pudo haber pasado. Entonces, un día una persona que conocía mi problema, que conocía cómo yo era, entonces se acercó y me hizo una invitación. Me invitó a la Iglesia Universal. El primer día que llegué a la reunión, yo recuerdo que pude dormir poco a poco. Yo vi que mi vida iba cambiando, ¿no? Entonces escuché del perdón y escuché que dijeron de que si uno tenía algo en contra de alguien tenía que pedir perdón. Entonces yo salí de esa reunión, llamé por teléfono a esa persona que me dañó, que sería mi expareja, y le pedí perdón. Y también perdoné a aquella persona que me abusó cuando yo era chica. Entendí que para que mi vida cambie por completo, yo tenía que bautizarme en las aguas. Pero ahí iba yo viendo algunos cambios, pero veía que todavía necesitaba el Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué hice?
participé en una hoguera santa. Cuando participé en la hoguera santa, no solamente participé y fui y di algo económico, sino que yo lo que hice es mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque empecé a dejar las cosas que desagradaban a Dios, que sabía que estaban mal. Empecé a entregarlas para Dios y también empecé a levantarme a la madrugada a orar, a hacer ayunos. Económicamente Dios me pidió, ¿no? Porque Dios te pide. Y bueno, yo sacrifiqué todo mi sueldo, vendí prendas de ropa, cosas que tenía. Y también, como yo quería el Espíritu Santo, entonces luché y quise dar más para Dios. Entonces vendí una bicicleta que la tenía nueva, que representaba un valor emocional, porque me lo había regalado una persona, ¿no? Que yo quería mucho. Bueno, entonces fue así que preparé mi sobre y subí al altar. Ahí no solamente fui yo, sino que fue toda mi vida conmigo, ¿no? Fue al altar y cuando bajé del altar sentí la certeza que Dios me respondió. Y una tarde yo recibí el Espíritu Santo. Ahí cuando recibí el Espíritu Santo sentí la certeza de que Dios estaba dentro mío. Sentí esa fuerza, sentí ese poder, sentí una alegría inmensa, una paz inmensa. Entonces ahí fue cuando vino otra hoguera santa y ahí yo hice un sacrificio por mi vida sentimental. Ahí yo entregué mi sueldo, vendí cosas para generar mi sacrificio y pedí a Dios que se haga su voluntad. Y ahí al poco tiempo, pasaron 2 meses más o menos, y Dios colocó una persona con la cual yo me puse de novio y al poco tiempo nos casamos. Hoy, gracias a Dios, yo tengo un esposo y estoy muy enamorada, lo amo, porque él es una persona que me cuida, que me valora, que tiene mucha paciencia conmigo. Trabajamos nosotros por nuestra cuenta, conquistamos una camioneta, que también es nuestra herramienta también de trabajo. Tenemos un terreno en un lugar turístico. Gracias a Dios, Dios nos prospera, día a día Dios nos está prosperando. Quiero hablarte a vos que quizás vos estés pasando por alguno de estos problemas que yo he pasado, algún sufrimiento, por querer hacer mi propia voluntad. Yo sufría y yo te desafío y yo te digo que hagas esta hoguera santa, que participe, que obedezcas, que des lo que Dios te está pidiendo, porque Dios siempre responde a aquel que obedece.